Real Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora. La disposición adicional tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, ha creado la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora, como organismo público de los previstos en el artículo 43(1)b, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Su objeto es, según resulta de la propia disposición, la prestación de servicios de transporte ferroviario tanto de mercancías como de viajeros, que incluirá el mantenimiento del material rodante, pudiendo, además, desarrollar cuantas actuaciones mercantiles resulten necesarias o convenientes para la mejor realización de sus funciones. Para ello, Renfe Operadora asume, en los plazos y en la forma que la ley del sector ferroviario prevé, los medios y activos que Renfe ha tenido afectos a la prestación de servicios ferroviarios. Ello es consecuencia de la separación de las actividades de administración de la infraestructura y de explotación de los servicios de transporte derivada de las directivas comunitarias que regulan la liberalización del sector ferroviario. Desde el mismo momento de entrada en vigor de la ley del sector ferroviario, esta garantiza la liberalización total del transporte nacional de mercancías, con arreglo a lo que en ella se prevé y permite el acceso de todas las empresas ferroviarias que lleven a cabo transporte internacional de mercancías a las líneas de la red ferroviaria de interés general que formen parte de la denominada Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías. Dicho acceso debe extenderse a toda la red ferroviaria de interés general habilitada para ello, antes de 1 de enero de 2006. No obstante, la determinación concreta de la fecha de liberalización de este tipo de transporte la establecerá, mediante Real Decreto, el Gobierno. Sin perjuicio de ello y como recoge la propia disposición adicional tercera de la ley del sector ferroviario, Renfe Operadora estará habilitada para la prestación del servicio ferroviario de mercancías. Asimismo y desde la entrada en vigor de dicha ley, Renfe Operadora tendrá asignada toda la capacidad de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de transporte de mercancías que estuviere prestando en ese momento. Además, podrá obtener directamente la asignación de la capacidad necesaria para la prestación de nuevos servicios. Este régimen será de aplicación hasta el momento en que, debidamente aprobada la declaración sobre la red con arreglo a lo establecido en la ley del sector ferroviario, Renfe Operadora pueda solicitar la capacidad necesaria para la prestación de sus servicios. La ley del sector ferroviario ha previsto, igualmente, la apertura del mercado de transporte de viajeros de una manera plena, sin perjuicio de la aplicación, con carácter transitorio, del régimen específico recogido en sus disposiciones transitorias. Concretamente, la disposición transitoria tercera vincula la apertura de este mercado a lo que establezca al respecto la Unión Europea. Hasta entonces, Renfe Operadora tendrá derecho a explotar los servicios de transporte de viajeros que se presten sobre la red ferroviaria de interés general en la forma establecida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, y en su normativa de desarrollo, en cuanto no se opongan al resto del contenido de la ley del sector ferroviario. Con el objetivo de determinar el régimen jurídico de esta entidad y en cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la ley del sector ferroviario, este Real Decreto aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora, de conformidad con la previsión del artículo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. En su virtud, a iniciativa de la ministra de Fomento y a propuesta de los ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2004, de ISPONGO. Artículo único. Aprobación del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora. En los términos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora, cuyo texto se inserta a continuación. Disposición adicional primera. Entrada en funcionamiento de la entidad pública empresarial. La entrada en funcionamiento de la entidad pública empresarial Renfe Operadora se producirá en el momento que, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2004, de 7 de mayo, entre en vigor de la ley del sector ferroviario.
El Ministerio de Fomento adoptará todas las medidas que garanticen la entrada en funcionamiento de la entidad pública empresarial Renfe Operadora en el momento de entrada en vigor del presente Real Decreto y, en particular, las que sean precisas para que ésta desarrolle, desde dicho momento, la actividad de transporte ferroviario que corresponde a la entidad pública empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Disposición adicional segunda. Sucesión de empresas. 1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el personal laboral de la entidad pública empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles quedará integrado en la nueva entidad pública empresarial Renfe Operadora desde el momento de su constitución, siempre que los servicios que presten en aquella correspondan a las funciones de esta última, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley del Sector Ferroviario, y conservará los derechos que tuviera en el momento de la integración. Mediante orden del Ministro de Fomento, adoptada de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley del Sector Ferroviario, se determinará, concretamente, el personal de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles que pase a integrar la plantilla de Renfe Operadora. El Ministerio de Fomento velará, especialmente, por el adecuado cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, promoviendo la interlocución entre las entidades y los representantes de los colectivos de trabajadores afectados por su aplicación. Asimismo, tutelará el respeto de las condiciones laborales del personal de la entidad en tanto éstas no sean sustituidas mediante la correspondiente negociación colectiva. 2. Se entenderá que el personal ferroviario cualificado que, a la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, ejerza sus funciones en Renfe Operadora está habilitado para el desempeño de las mismas y que el material rodante con el que cuente dicha entidad, se haya homologado. No obstante, en el plazo de 2 años computado desde la misma fecha, dicho personal habrá de estar habilitado y el referido material rodante homologado, en la forma establecida en las órdenes que se dicten por el Ministerio de Fomento, con arreglo a lo previsto en los artículos 58 y 60 de la Ley del Sector Ferroviario. Disposición adicional tercera. Delegación especial del Ministerio de Economía y Hacienda. La Delegación Especial del Ministerio de Economía y Hacienda a la que se refiere el artículo 2.5b, del Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, desarrollará en Renfe Operadora las funciones que le atribuye el Decreto 298/1963, de 14 de febrero, sobre organización y funcionamiento de la Delegación de Hacienda en Renfe, en la medida en que no se opongan a lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario y en el Estatuto que se aprueba mediante este Real Decreto. Disposición transitoria primera. Ejercicio económico. El primer ejercicio económico de Renfe Operadora comenzará a contarse desde el día siguiente a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto y finalizará el 31 de diciembre de 2005. Disposición transitoria segunda. Ejercicio de funciones. 1. De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley del Sector Ferroviario, Renfe Operadora estará habilitada para la prestación de servicios de transporte ferroviario de mercancías. Desde la entrada en vigor de la dicha ley, Renfe Operadora tendrá adjudicada toda la capacidad de infraestructura necesaria para la realización de los servicios de transporte ferroviario de mercancías que estuviere prestando en ese momento. Además podrá obtener directamente la asignación de la capacidad necesaria para la prestación de nuevos servicios. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación hasta el momento en que, debidamente aprobada la declaración sobre la red y conforme a lo previsto en la Ley del Sector Ferroviario y en su normativa de desarrollo, Renfe Operadora pueda solicitar la capacidad necesaria para la prestación de sus servicios. 2. Respecto del transporte ferroviario de viajeros, en tanto se mantenga el régimen previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley del Sector Ferroviario y no sean de aplicación sus capítulos segundo y tercero, Renfe Operadora tendrá derecho a explotar los servicios de transporte de viajeros que se presten, en el momento de la entrada en vigor de dicha ley, sobre la red ferroviaria de interés general en la forma establecida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, y en su normativa de desarrollo, en cuanto no se opongan al resto del contenido de la Ley del Sector Ferroviario.
Una vez que se imponga el régimen de apertura del mercado de transporte ferroviario de viajeros, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, Renfe Operadora conservará el derecho a explotar la capacidad de red que entonces utilice efectivamente y podrá solicitar que se le asigne otra capacidad de red, con arreglo a lo previsto en la ley del sector ferroviario. 3. No obstante lo anterior, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley del sector ferroviario, la entidad pública empresarial Renfe Operadora deberá solicitar la correspondiente licencia de empresa ferroviaria, con arreglo a lo establecido en la referida ley, así como habrá de respetar las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de la misma. 4. Con arreglo a lo previsto en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la ley del sector ferroviario, en tanto no sean de aplicación al transporte ferroviario de viajeros los capítulos segundo y tercero del título cuarto de la ley del sector ferroviario, Renfe Operadora percibirá del Estado, por la prestación de servicios deficitarios de transporte ferroviario de viajeros, las correspondientes subvenciones y compensaciones que se concretarán en el contrato programa a celebrar por la referida entidad y la Administración General del Estado. Asimismo, Renfe Operadora podrá percibir transitoriamente del Estado, con arreglo a la vigente legislación, aportaciones para adecuar su estructura económico-financiera al entorno de apertura de mercado en el que habrá de desarrollar su actividad. El contrato programa determinará las directrices básicas para la prestación de los servicios, los objetivos y fines que se deban alcanzar, las cantidades a invertir y las que aportará el Estado, así como cualesquiera otras circunstancias relevantes. Disposición transitoria tercera. Expedientes de gastos, contratos en vigor y procedimientos en curso. 1. Los expedientes de gastos relacionados con la prestación de servicios de transporte ferroviario, tanto de mercancías como de viajeros, incluyendo los relacionados con el mantenimiento del material rodante, que hayan sido iniciados por la entidad pública empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y que estén pendientes de firma en la fecha de efectiva constitución de la entidad pública empresarial Renfe Operadora, continuarán su tramitación por esta. 2. Renfe Operadora se subrogará en todos los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos que hubieren sido celebrados por la entidad pública empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles antes de la fecha de constitución efectiva de aquella y que tengan por objeto las actividades de transporte de viajeros o de mercancías u otras que guarden relación directa con las mismas. A los efectos de esta subrogación, Renfe Operadora elaborará, bajo la supervisión del Ministerio de Fomento, un acta en la que se precisará la situación concreta de ejecución de los contratos respecto de los que se produzca la subrogación, indicando, expresamente, las cantidades pendientes de pago o de cobro. 3. Renfe Operadora se subrogará en la posición de parte, administrativa o procesal, que correspondiera a la entidad pública empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles antes de la fecha de constitución efectiva de aquella y, consecuentemente, en los derechos y obligaciones que dimanen de dicha posición cuando la misma tuviera relación exclusiva con el personal, los bienes, los derechos, los servicios y las funciones que se adscriban, asignen, atribuyan o correspondan a Renfe Operadora. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto. Disposición final primera. Facultades de desarrollo. Se faculta al ministro de Fomento para dictar cuantas disposiciones y medidas se estimen necesarias para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el 31 de diciembre de 2004. Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2004. Juan Carlos R. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz. Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora. Capítulo y normas generales. Artículo 1. Naturaleza jurídica. 1. La entidad pública empresarial Renfe Operadora es un organismo público de los previstos en el artículo 43, 1b, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, que se haya adscrito al Ministerio de Fomento a través de la Secretaría General de Infraestructuras. 2. Renfe Operadora tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería propios, en los términos establecidos en la disposición adicional tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, y en este estatuto. Artículo 2. Autonomía de gestión.
En el ejercicio de sus funciones, Renfe Operadora actuará con autonomía de gestión, dentro de los límites establecidos en la ley del sector ferroviario, en el presente estatuto y demás legislación que le sea de aplicación. Artículo 3. Objeto de la entidad. El objeto de la entidad pública empresarial Renfe Operadora es la prestación de servicios de transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías, que incluirá el mantenimiento de material rodante, y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario, en los términos establecidos en la ley del sector ferroviario y en las normas que la desarrollen. Artículo 4. Régimen jurídico. La entidad pública empresarial Renfe Operadora se regirá por el derecho privado excepto en lo relativo a la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las entidades públicas empresariales en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en la legislación presupuestaria y en este estatuto. En todo caso le será de aplicación lo previsto en la Ley del Sector Ferroviario y en su normativa de desarrollo. Artículo 5. Régimen de contratación. El régimen de contratación, de adquisición y de enajenación de la entidad pública empresarial Renfe Operadora se ajustará a las normas del derecho privado, respetando en todo caso los principios de publicidad y concurrencia que fije el Consejo de Administración, sin perjuicio de lo establecido por la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, que incorpora al ordenamiento jurídico español las directivas 93/38/C, de 14 de junio, y 92/13/C, de 25 de febrero y lo establecido en la disposición adicional 11ª, apartado 2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Artículo 6. Régimen funcional y de actuación. Para el cumplimiento de su objeto, la entidad pública empresarial Renfe Operadora podrá realizar toda clase de actos de administración y disposición previstos en la legislación civil y mercantil. Asimismo, Renfe Operadora podrá realizar cuantas actividades comerciales o industriales estén relacionadas con aquel, incluso, mediante la participación en negocios, sociedades o empresas, nacionales o extranjeras, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente. Capítulo I de la organización y funcionamiento de la entidad pública empresarial Renfe Operadora. Artículo 7. Órganos de gobierno. Los órganos de gobierno de la entidad son: 1. El Consejo de Administración. 2. El Presidente. Artículo 8. El Consejo de Administración. 1. La entidad está regida por un Consejo de Administración que estará formado por el Presidente y por un mínimo de 7 y un máximo de 15 vocales. El nombramiento y cese de los vocales corresponde al Ministro de Fomento. 2. El presidente de la entidad será el presidente de su Consejo de Administración. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente, asumirá interinamente la presidencia del Consejo de Administración, el vicepresidente si lo hubiera o, en su defecto, el vocal más antiguo y, a igual antigüedad, el de más edad. Artículo 9. Competencias del Consejo de Administración. 1. Al Consejo de Administración le corresponden, conforme al presente estatuto y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, las siguientes competencias. A. Determinar la estructura de la entidad, aprobar los criterios generales sobre la organización y las directrices para la elaboración y la modificación de la plantilla, así como para la determinación de las condiciones retributivas básicas, dentro del marco de actuación al que se refiere el artículo 20. B. Dictar las normas de funcionamiento y de adopción de acuerdos propio Consejo de Administración, en lo no previsto en el presente estatuto. C. Aprobar, inicialmente, los presupuestos anuales de explotación y capital y el programa de actuación plurianual y elevarlos al Ministerio de Fomento para su tramitación, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria. D. Aprobar las cuentas anuales de cada ejercicio económico, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, todo ello de conformidad con lo establecido en este estatuto. E. Autorizar las operaciones de crédito y demás operaciones de endeudamiento que pueda convenir la entidad dentro del límite anual fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. F. Aprobar las tarifas de los servicios de transporte ferroviario y proponer al Ministerio de Fomento, en su caso, la modificación de las que correspondan a los servicios declarados de interés público.
G. Actuar como órgano de contratación en los contratos cuyo importe exceda de 6 millones de euros y en los que tengan un importe inferior si lo estimase conveniente. H. Acordar la participación en el capital de cualesquiera sociedades mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con los fines y objetivos de la entidad, con arreglo a lo previsto en la ley. Y acordar la creación, en su seno, de sociedades anónimas, de conformidad con la disposición adicional tercera de la ley del sector ferroviario y demás normas que resulten de aplicación con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores afectados. J. Conferir poderes generales o especiales a persona o personas determinadas. K. Aprobar los acuerdos, pactos, convenios y contratos que considere convenientes o necesarios para la realización de los fines de la entidad, incluyendo la adquisición y enajenación de inmuebles y constitución de derechos reales. L. Aprobar los pliegos de prescripciones generales y técnicas. M. Aprobar, a instancia del presidente, la propuesta de los contratos programa que, en su caso, puedan celebrarse y velar por su adecuado cumplimiento. N. Aprobar el inventario de bienes y derechos. O emitir los informes que, conforme a lo establecido en la ley del sector ferroviario, en este estatuto y en las normas de desarrollo de aquella, deban ser evacuados por la entidad, con carácter preceptivo o potestativo. P. Aprobar las pautas que regulen el procedimiento para realizar la investigación interna de los accidentes ferroviarios que le correspondan. Q. Las demás que se le atribuyan en este estatuto o en otras disposiciones. 2. Las resoluciones que dicte el Consejo de Administración pondrán fin a la vía administrativa. Artículo 10. Delegación de competencias. El Consejo de Administración podrá delegar sus competencias en el presidente, en las comisiones delegadas que se constituyan y en los restantes órganos internos de la entidad que éste determine, con excepción de las señaladas en los párrafos A, B, C, D, E, cuando las operaciones de crédito y demás operaciones de endeudamiento excedan del 5% del presupuesto anual de la entidad, F, G, salvo los contratos cuyo importe exceda la cantidad que requiere, de conformidad con el artículo 12, 2, A, del texto refundido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas, la autorización de los mismos por el Consejo de Ministros, H, e I, del apartado 1 del artículo anterior. Artículo 11. Comisiones delegadas. El Consejo de Administración, en atención a la naturaleza de los asuntos a tratar, podrá constituir en su seno comisiones delegadas, a las que podrá delegar sus competencias dentro de los límites previstos en el artículo anterior, teniendo en cuenta la especialización de sus miembros. El acuerdo de constitución fijará el alcance de la delegación, el número de vocales, no inferior a 3 ni superior a 7, que formen parte de las mismas y sus normas de funcionamiento. En su defecto, serán de aplicación a las comisiones delegadas las normas establecidas para el Consejo de Administración. Las comisiones delegadas serán presididas por el presidente de la entidad y actuará como secretario quien lo fuere del Consejo de Administración. Artículo 12. Convocatoria y quórum del Consejo de Administración. 1. El Consejo de Administración se reunirá, previa convocatoria y a iniciativa de su presidente o a petición, al menos, de la mitad de los vocales, tantas veces como sea necesario para el desarrollo de las funciones de la entidad y, al menos, 11 al año. Podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto, todas aquellas personas que, a solicitud de dicho Consejo o a instancias del presidente, sean convocadas por este. 2. La convocatoria del Consejo de Administración se cursará por el secretario del Consejo, por escrito, al menos con 48 horas de antelación, recogiendo el orden del día de los asuntos a tratar. El presidente podrá convocar reuniones extraordinarias sin sujeción al plazo anterior si existiera, a su juicio, motivo fundado o a petición, al menos, de un tercio de los vocales. 3. Para la válida constitución del Consejo de Administración, además del presidente y del secretario o de quienes los sustituyan, deberán estar presentes o representados, en primera convocatoria, la mitad, al menos, de los vocales y, en segunda convocatoria, la tercera parte de los mismos. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá transcurrir, al menos, el plazo de 1 hora. Las normas que apruebe el Consejo de Administración, en aplicación de lo previsto en el artículo 9.1b, establecerán los requisitos conforme a los cuales debe acreditarse la representación. Artículo 13. Adopción de acuerdos. 1. Los acuerdos del Consejo de Administración se tomarán por mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes o representados. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 2.
De cada sesión se levantará acta por el secretario, que se aprobará en la misma o en la siguiente sesión, según se determine por el Consejo de Administración. El acta deberá ir firmada por el secretario, con el visto bueno del presidente, expidiéndose certificación de los acuerdos del Consejo de Administración en igual forma, sin perjuicio de la existencia de un libro de actas en el que consten las actas de las sesiones y los acuerdos adoptados, que custodiará el secretario del Consejo de Administración. Artículo 14. Dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. Los miembros del Consejo de Administración que asistan a sus sesiones percibirán las compensaciones económicas que autorice el ministro de Economía y Hacienda, a iniciativa del Ministerio de Fomento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Artículo 15. Régimen jurídico aplicable al Consejo. El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo de Administración, en todo lo no regulado en este estatuto, se ajustará a las normas contenidas en el capítulo segundo del título segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Artículo 16. El presidente. 1. Será presidente de la entidad la persona que designe el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Fomento. 2. Corresponde al presidente a ostentar la representación de la entidad en juicio y fuera de él, en cualquier acto y contrato y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada. B. Acordar la convocatoria, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo sus deliberaciones y dirimiendo los empates que puedan producirse en las votaciones con su voto de calidad. C. Velar por el cumplimiento de este estatuto y de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. D. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. E. Ostentar la jefatura superior de todo el personal y ejercer la alta inspección de los servicios de la entidad y la vigilancia del desarrollo de su actividad. F. Proponer al Consejo de Administración la estructura de la organización y determinar la plantilla en el marco de los criterios y directrices aprobados por el Consejo de Administración. G. Acordar el nombramiento y cese del personal directivo de la entidad, debiendo informar de los mismos al Consejo de Administración, y contratar al personal no directivo, fijando sus retribuciones con arreglo a los criterios definidos por el Consejo de Administración y a lo establecido, en su caso, por el correspondiente convenio colectivo, dentro del marco de actuación a que se refiere el artículo 22. H. Someter al Consejo de Administración las tarifas que éste deba aprobar o modificar y las que deban ser propuestas a la Administración para su aprobación ulterior. I. Presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, las propuestas de contratos programa que, en su caso, puedan celebrarse. J. Proponer al Consejo de Administración el programa de actuación plurianual de la entidad y sus presupuestos de explotación y de capital. K. Actuar como órgano de contratación en los contratos cuyo importe no exceda de 6 millones de euros, sin perjuicio de las facultades que al Consejo de Administración atribuye el artículo 9g, y de su obligación de informar, semestralmente, al referido órgano, de las actuaciones realizadas en el ejercicio de estas competencias. L. Acordar el ejercicio de las acciones y de los recursos que correspondan a la entidad en defensa de sus intereses ante las administraciones públicas y los tribunales de justicia de cualquier orden, grado y jurisdicción. M. Presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. N. Ordenar los gastos y pagos de la entidad y efectuar toda clase de cobros, cualquiera que sea su cuantía. Ñ. Decidir todas aquellas cuestiones no reservadas al Consejo de Administración. O. Formular las cuentas anuales que deban rendirse al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la normativa presupuestaria. P. Rendir las cuentas anuales por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, acompañadas del informe de auditoría, así como del informe de gestión y el previsto en el artículo 129 de la Ley General Presupuestaria. Q. Desempeñar las demás funciones que le atribuya este estatuto y cualesquiera otras normas aplicables, las no conferidas expresamente a otros órganos de la entidad, así como las que le delegue, en su caso, el Consejo de Administración. 3.
podrán ser objeto de delegación en el vicepresidente, en el personal directivo o en los restantes órganos internos de la entidad, las competencias que correspondan al presidente, salvo las establecidas en los párrafos B, C, E, F y M del apartado 2 y las delegadas por el Consejo de Administración. Artículo 17. Adopción excepcional de acuerdos. Excepcionalmente, en los casos de urgente necesidad, el presidente podrá adoptar las decisiones reservadas a la competencia del Consejo de Administración, viniendo obligado a dar cuenta a este de los acuerdos adoptados, en la primera reunión ordinaria que celebre con posterioridad a la adopción de los mismos, a fin de que sean ratificados. Artículo 18. El vicepresidente. El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un vicepresidente, que ejercerá las funciones que le delegue el presidente y le suplirá en los casos de ausencia, vacante o enfermedad. Las funciones que el vicepresidente ejercite por delegación del presidente serán indelegables. Artículo 19. El secretario. 1. El Consejo de Administración nombrará y separará libremente, a propuesta del presidente, un secretario, que asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto, salvo que tenga la condición de vocal. 2. El secretario, que habrá de ser licenciado en Derecho, lo será del Consejo de Administración y de las comisiones delegadas. 3. Corresponde al secretario: a. Velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. B. Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo por orden del presidente así como las citaciones a los miembros del mismo. C. Preparar el despacho de los asuntos y redactar las actas de las sesiones. D. Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados. E. Custodiar los libros de actas. F. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 4. El Consejo de Administración podrá nombrar, a propuesta del presidente, un vicesecretario, que habrá de ser también licenciado en Derecho. A este le será de aplicación lo establecido en el apartado 1 y suplirá al secretario en los casos de ausencia, vacante o enfermedad. Capítulo I. Personal de la entidad. Artículo 20. Régimen del personal. 1. El personal de la entidad pública empresarial Renfe Operadora se regirá por lo establecido en el presente estatuto y por las normas de derecho laboral que le sean de aplicación. 2. El régimen sobre personal de Renfe Operadora se ajustará a lo previsto para las sociedades mercantiles estatales, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley del Sector Ferroviario. 3. Las relaciones de la entidad con su personal se regirán por las condiciones establecidas por los contratos que, al efecto, se celebren y se someterán al Estatuto de los Trabajadores, a los convenios colectivos y a las demás normas que les sean de aplicación. El personal no directivo será seleccionado mediante convocatoria pública basándose en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se considerarán como personal directivo de Renfe Operadora los directores generales, los directores gerentes de las unidades de negocio, y los directores corporativos. Artículo 21. Incompatibilidades. 1. El personal de la entidad estará sujeto al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53.1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. 2. El personal que tuviera la consideración de alto cargo a efectos de lo dispuesto en la Ley 12.1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, y sus disposiciones de desarrollo, estará sometido al régimen de incompatibilidades y control de intereses establecido en dicha ley. Artículo 22. Condiciones retributivas del personal. El presidente determinará, con carácter anual y de acuerdo con los criterios generales que apruebe el Consejo de Administración y lo previsto en el artículo 20.3, las condiciones retributivas tanto del personal directivo como del resto del personal de la entidad. Capítulo I. Régimen patrimonial. Artículo 23. Patrimonio de la entidad. 1. Renfe Operadora tendrá, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio distinto del de la Administración General del Estado, integrado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los que sea titular de conformidad con lo dispuesto en la orden del Ministro de Fomento a que se refiere el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley del Sector Ferroviario. 2.
La gestión, administración y explotación de los bienes y derechos de titularidad de Renfe Operadora se sujetarán a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley del Sector Ferroviario y en el presente estatuto y, en lo no dispuesto en estas normas, a lo establecido en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Artículo 24. Inventario. La entidad formará y mantendrá actualizado el inventario de sus bienes y derechos. El inventario se revisará, en su caso, anualmente con referencia al 31 de diciembre y se someterá a la aprobación del Consejo de Administración en el primer trimestre del ejercicio siguiente. Capítulo V. Régimen económico financiero. Sección 1. Recursos de la entidad. Artículo 25. Recursos de la entidad. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley del Sector Ferroviario y en el artículo 65 de la Ley 6.1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, para la ejecución de sus fines, la entidad pública empresarial Renfe Operadora dispondrá de los siguientes recursos. 1. Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos con el ejercicio de su actividad. 2. Los recursos financieros procedentes de operaciones de endeudamiento, cuyo límite anual será fijado en las respectivas leyes de presupuestos generales del Estado. 3. Las subvenciones que, en su caso, pudieran incluirse en los presupuestos generales del Estado. 4. Las subvenciones, aportaciones y donaciones que se concedan a su favor, procedentes de fondos específicos de la Unión Europea, de otras administraciones públicas, de entes públicos y de particulares. 5. Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 6. Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades. 7. Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o por cualquier otro procedimiento legalmente establecido. Sección 2. Financiación, planificación, contabilidad y control. Artículo 26. Operaciones financieras. 1. La entidad pública empresarial Renfe Operadora podrá realizar todo tipo de operaciones financieras y, en particular, concertar operaciones activas o pasivas de crédito y préstamo, cualquiera que sea la forma en que se instrumente, incluso mediante la emisión de obligaciones, bonos, pagarés y cualquier otro pasivo financiero. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria y de acuerdo con los límites establecidos en las leyes de presupuestos anuales. 2. Las operaciones activas y pasivas de crédito a corto y largo plazo y de tesorería de las sociedades a las que se refiere el artículo 9.1 y en las que la entidad pública empresarial Renfe Operadora participe mayoritariamente, directa o indirectamente, se ajustarán al límite fijado en el presupuesto de esta. Artículo 27. Programa de actuación plurianual. La entidad elaborará y tramitará anualmente, de forma coherente con el contrato programa en vigor, un programa de actuación plurianual de acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria. Tal programa, acompañado de la documentación exigida en el artículo 65 de la citada ley, será remitido al Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Ministerio de Fomento, para su aprobación por el Gobierno, conforme a la Ley General Presupuestaria. Artículo 28. Contabilidad. La entidad ajustará su contabilidad a lo previsto en la legislación que le sea aplicable y, en particular, a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, a las disposiciones del Código de Comercio, a las que se dicten en su desarrollo y al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española y a los criterios de normalización de cuentas de las empresas ferroviarias establecidos por la normativa comunitaria. Asimismo, aplicará un régimen de contabilidad separada de sus actividades según se relacionen con la prestación de servicios de transporte ferroviario de mercancías o de viajeros, debiendo, a su vez, diferenciar entre los servicios de transporte declarados de interés público de los prestados en régimen de libre competencia. Artículo 29. Régimen de control. 1. El régimen de control de la gestión económico-financiera de Renfe Operadora se ejercerá, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre general presupuestaria, por la intervención general de la Administración del Estado a través de las actuaciones de auditoría pública que se establezcan en el Plan Anual de Auditorías, sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras atribuidas al Tribunal de Cuentas por su ley orgánica y por las demás normas que regulan sus competencias. 2.
corresponde al Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de Infraestructuras, el control técnico y de eficacia de la gestión que ha de llevar a cabo Renfe Operadora, así como el ejercicio de las facultades que la ley le atribuye en materia de control de la fijación y gestión de los cánones ferroviarios, a cuyo efecto podrá realizar las inspecciones y auditorías de gestión que resulten necesarias. El Ministerio Fomento podrá requerir a Renfe Operadora, en cualquier momento, la información o documentación que estime conveniente en el ejercicio de su facultad de control. Sección 3. Régimen presupuestario. Artículo 30. Elaboración del presupuesto. La entidad elaborará anualmente, de forma coherente con el contrato programa en vigor, sus presupuestos estimativos de explotación y capital, con la estructura que determine el Ministerio de Economía y Hacienda, y una vez aprobados inicialmente por el Consejo de Administración serán tramitados en la forma establecida en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Artículo 31. Variación del presupuesto. 1. El régimen de variaciones presupuestarias será el establecido, con carácter general, para las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 2. No obstante, en cuanto no se oponga a lo anterior, y en el caso de que la entidad no reciba subvenciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, la competencia para autorizar las modificaciones presupuestarias corresponderá al Consejo de Administración. 3. Asimismo, siempre que no se oponga a lo determinado en el apartado 1, serán aprobadas por el Consejo de Administración, o por el órgano en quien éste delegue, las modificaciones internas de los presupuestos que no incrementen la cuantía del mismo y sean consecuencia de las necesidades surgidas durante el ejercicio. Artículo 32. Cuentas anuales. Las cuentas anuales, en las que deberá incluirse la propuesta de aplicación de resultados junto con el informe de gestión y el informe a que se refiere el artículo 129 de la Ley General Presupuestaria, serán presentadas por el presidente de la entidad al Consejo de Administración para su aprobación, antes de finalizar el primer trimestre del año siguiente al que se refieran. Esta aprobación deberá producirse antes de finalizar el primer semestre de dicho año. Artículo 33. Aplicación de resultados. El excedente que arroje anualmente la cuenta de resultados de la entidad pública empresarial Renfe Operadora se imputará en primer lugar a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores y el remanente que, en su caso, resulte, será objeto de aplicación por acuerdo del Consejo de Administración. Información relacionada. Véase la sentencia 83/2013, de 11 de abril, Ref. BOEA, 2013, 4903. Dictada en el conflicto de competencias con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.